Un saludo a Jessica, a María Coté. Eh, ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? Sí, allá. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro video de Hablemos de Autismo. Creo que este es el capítulo 129 en que nos juntamos a hablar de autismo y de síndrome de Turner. Un saludo también a Carolina de la Guard. Un saludo a Andrea. Eh, un saludo al user que termina en 362. Y bueno, vamos a comenzar. No sé si decir que hay muchas cosas que hablar, pero un saludo a TVEJ. Podrían ponerse nombre así como para poder identificarlos por nombre. Bueno, ha sido una semana intensa con respecto al autismo, con respecto al mundo de la discapacidad. Específicamente, en cuanto a la ley de autismo, ha habido movimiento, reuniones, muchas reuniones. Y también hay otras cosas que se están haciendo que voy a empezar a comentar para que puedan saber que no todo tiene que ver solo con la ley de autismo, también se están haciendo otras cosas. Un saludo a Margot, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bueno, ahora que ya hay más gente. Bueno, como todos saben, el proyecto de ley de autismo se aprobó en general en el Senado, porque ya pasó por la Cámara de Diputados y Diputadas, y está en el proceso de indicaciones. Bueno, la fecha para las indicaciones era máximo hasta el día 14 y ahora lo extendieron un poco, porque efectivamente sí se van a admitir indicaciones y tenemos la buena noticia de que algunas de las indicaciones que nosotros hicimos se van a defender. Una de ellas es la indicación con respecto a que el autismo es un trastorno y que el autismo inherentemente tiene un componente de discapacidad. ¿Por qué es importante esas dos cosas? Uno, porque si decimos que el autismo es un trastorno, tenemos todo el derecho de pedir que los servicios que necesitamos para nuestras hijas y nuestros hijos, niños, niñas, adolescentes, adultos, estén circunscritos al ámbito médico y desde el ámbito médico, por ejemplo, a fonoaudiología, a educación, porque si queda como condición, por ejemplo, las personas que son no verbales van a quedar sin servicios. Entonces, ese es un saludo a Alejandra, a Maricel, a Se Siente Bonito. Buenas tardes. Entonces, si logramos eso, vamos a ganar que se amplía la oferta para nuestras hijas y nuestros hijos que tienen trastorno del espectro autista, si se acepta el concepto trastorno, que es el concepto que se usa en todos los países. Si se gana el tema de, les dije lo de trastorno, si se gana el tema de, uy, se me olvidó lo otro que les dije. Les dije en lo del trastorno. Ay, ¿qué más les dije recién? Pucha, cómo se me fue la idea. Un saludo a Rodrigo, a Kenita. Eh, se me fue la idea, pucha. Les dije lo del trastorno. ¿En qué más estaba hablando? Me dio un lapsus. Eh, Se me fue. La embarré, se me fue. Donde estaba, me puse a saludar, se me fue. Muchas gracias. Bueno, lo que les decía, si se acepta el concepto de trastorno, se gana todo el ámbito del área de la salud, porque efectivamente nuestros hijos, nuestras hijas, por prioridad, deberían tener cuando son más pequeños atención de neurólogos o psiquiatras y cuando ya empiezan a crecer, una atención psiquiátrica que debería estar asegurada. Por ende, también eh, que esté asegurado un universo de medicamentos a los cuales se pueda acceder, porque hoy día, con el proyecto de ley actual, sin modificaciones, las personas con TEA no van a tener derecho a medicación. Y eso es algo que parece que nadie se había dado cuenta. Eh, lo otro era con respecto al concepto discapacidad. En muchas partes del texto se hace mención que el autismo no siempre implica algún grado de discapacidad. Y eso es un error porque a nivel internacional se entiende la discapacidad como la necesidad de apoyo que un ser humano puede requerir
para su vida diaria. Un saludo a Eli, un saludo a Gloria. Entonces, en el texto actual se dice que no todas las personas autistas, por ser autistas, necesitan apoyo, lo cual es un error, porque cuando son pequeños, el 99% de la población autista necesita mucho apoyo, ya sea para desarrollar el lenguaje verbal o, por ejemplo, en el caso de los que son no verbales, para poder desarrollarse lo máximo posible en la vida. Entonces, no podemos decir que las personas TEA, por ser TEA, no necesitan apoyo, porque estaríamos diciendo que entonces no nos ayuden con entregándonos una oferta real de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de atención psiquiátrica, neurológica, de atención de medicamentos, de necesidad de adecuación curricular, porque si no hay necesidad de apoyo, para qué podríamos pedir esas otras cosas? Entonces, si se ganan esas dos variables, que son reconocer que el autismo tiene un componente de discapacidad, estaríamos ganando prácticamente un cuarto de la batalla. Y si se gana lo del trastorno, también sería otro cuarto más. Y de ahí quedaría lo de asegurar el cupo en jardín infantil, escuela de lenguaje, que sería un gran triunfo. Por ejemplo, para mí, como papá de un TEA que ya va para los 14, no nos ayuda, pero sí le va a ayudar a todas estas madres y padres que están empezando en este camino, y que son muchos, todos los días uno recibe mensajes. Trato de contestar todos los mensajes, a veces no alcanzo, les pido disculpas. Mira, por ejemplo, ahí Eli dice que no hay jardín infantil. Claro, porque no existe la obligación por parte del Estado de asegurar cupos para las personas TEA. Las personas TEA son las primeras en jardín infantil privado y también público en ser excluidos del sistema. Y eso es lo que no debe pasar. Nosotros necesitamos crear el hábito en nuestras hijas y nuestros hijos, desde que son pequeños, pequeñas, a trabajar en aula, a compartir con otras personas, a interactuar con un profesor o profesora, a tener ritmos de vida. Si no les entregamos eso desde pequeños, estamos mermando sus posibilidades futuras. Un saludo a la señora Janine, un saludo a Taina. Por supuesto que hay que pensar en las futuras generaciones. A lo mejor para los que ya tenemos hijos que son más grandes, hay un camino que ya está quebrado. Pero no por eso vamos a dejar de buscar asegurar la mejor calidad de vida posible para las personas TEA que hoy día tienen a lo mejor 8 meses, 9 meses, para los que todavía tienen 3 años, 4 años, están en una edad crucial para explotar la mayor cantidad posible de sus capacidades. Un saludo a Alejandra Strange, dice, yo tengo que pagar siempre y pensando en cuánto tiempo va a durar. Sí, efectivamente, hasta qué punto nos van a mantener nuestras hijas, nuestros hijos en los colegios, y es una angustia que no es justa. O sea, no puede ser que una mamá o un papá tengan que estar a veces incluso ocultando la realidad de salud de sus hijos, de sus hijas. No se debe permitir la exclusión de las personas con TEA, porque eso causa dos problemas. Un problema se va, se va evitando el desarrollo de la estructura cerebral del niño o de la niña para poder tener una apertura a aprender. Eso es por un lado. Pero por otro lado, estás condenando a esa madre y a ese padre a no tener espacios, por ejemplo, para trabajar. No se trata, porque muchas veces se ataca a las madres y padres de personas con TEA, con síndrome de Down, con alguna otra complejidad de salud. Se les dice, es que nosotros no somos guardería. Ya, ahí hay un error. Los padres y madres de personas con necesidades por discapacidad no buscamos guarderías. Lo que buscamos es, por ejemplo, poder trabajar lo más posible para dar la mejor calidad de vida posible a nuestras hijas, a nuestros hijos. La mayoría de las familias que tienen hijos o hijos con TEA reciben cero apoyo por parte del Estado. Cero. No hay apoyo del Estado, ni en medicamentos, ni en terapia. En muchas agrupaciones reúnen varios papás y entre varios papás costean tener un fonoaudiólogo que presta servicios de la mejor manera posible, o un terapeuta ocupacional. No pueden dar a lo mejor todo lo que quisieran dar,
Eh, y esos papás en otro lugar quizás no podrían recibir nada, absolutamente nada. Pero el problema es que esos padres y madres necesitan trabajar, porque también necesitan vivir, porque si no se va produciendo también un daño neurológico en los padres a medida que van quedando fuera de cualquier tipo de ámbito laboral. ¿Ya? Como dijimos el otro día, ser cuidador produce un desgaste físico y mental. Eso está estudiado y demostrado internacionalmente. Existe documentación validada a nivel internacional de lo que se llama el síndrome del cuidador. En Chile a veces le llaman sobrecarga del cuidador, pero eso no es el concepto correcto. El Tratado Internacional sobre Discapacidad, cuando habla de cuidadoras o cuidadores, no siempre se refiere al papá o a la mamá. Se refiere a la persona que incluso posterga su vida para poder cuidar. Bueno, eh, bueno, más allá de que la educación se hubiese vendido o no anteriormente, lo que hay que buscar es sembrar. Sembrar para que podamos tener ir corrigiendo para las futuras generaciones, que no tengamos, por ejemplo, una persona atea que empieza recién a los 8, 10 años a insertarse al mundo del aprendizaje, porque claramente ya le hicimos un daño como sociedad y también se lo hicimos a su familia. Efectivamente, como dices tú, Eli, el TODES no es inclusión. El TODES TODES, TADES, perdón, yo no ser muy docto en eso, pero el TODES efectivamente no es incluir. El TODES es una nomenclatura que de hecho yo tengo la oportunidad de conocer a muchas personas que pertenecen al mundo de LGTB y la verdad es que ninguno de ellos habla de TODES. De los que yo conozco, de los que yo conozco con los que yo me relaciono, no usan el TODES, nunca, jamás. De hecho, les molesta. Yo respeto que hay personas que le gusta ocupar esa nomenclatura y está bien, pero eso no es inclusión. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down que he tenido la oportunidad de conocer, que son mayores de edad, la señora Anita, que debe tener hoy día como 68 años, está sola en el mundo. Pucha, a ver, mi hijo mayor tiene 18, está sola en el mundo por lo menos desde que yo la conozco, desde hace 16 años atrás, sola. Y es muy probable que cuando yo la conocí ya llevaba por lo menos 10 años más sola. A ella la sacaron de un hogar de ancianos, una persona con síndrome de Down, te van a decir que tiene que ver con el autismo, es el ejemplo. ¿Ya? El ejemplo de que hay personas que el TODES no les va a servir. Lo que les sirve es construir una sociedad mejor, una sociedad que no estamos inventando la rueda porque esto se hace en otros países. Los países normales hacen esto, tener un lugar para que las personas se sigan desarrollando toda la vida y la discapacidad se reconoce como una realidad que debe ser abordada y respondida por parte del Estado con todo. Hola, Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pablo. hola Pablo. Soy de la ciudad de Puerto Montt. Me Ujú, interesó bastante tu live de lo que estás comentando. ujú, Eh, Puse un tema que es muy delicado, igual como lo que estás poniendo, igual de de la gente con síndrome de Down. ujú. El ejemplo que pusiste. eh, Bueno, yo me voy a, yo no lo digo en todos los lives, no lo digo en los lives, pero acá lo voy a decir porque también tomaste este tema que es muy importante, eh, de la inclusión, Ujú. Dime. eh, en la inclusión
en general, ¿Sí? en donde sea, porque está por ley, y que todos lo sepan, por favor, la ley 21015, no sé si la conoces, Sí. que es la ley de inclusión, Inclusión laboral. por ejemplo, para exactamente para que en los trabajos eh, los incluyan laboralmente. Si son 100 trabajadores, debe haber el 1% de personas con capacidades diferentes. Si son Sí. 200, el 2% de personas con capacidades diferentes. Y así sucesivamente subiendo la numeración. ¿Ah? Y a mí me ha tocado personalmente, porque yo lo digo, porque yo soy una persona con una leve capacidad que no es muy notoria. Si me vieran, no es muy notoria. Pero cuando me da, eh, producto a eso me echan de los trabajos. A pesar de todo que les digo, Ujú. yo sufro de crisis de ausencia. Tiene que ver con la Ya. epilepsia. Es una de las tantas, Ok. más de 60 tipos de crisis hay de epilepsia. Y algunas que están siendo investigadas todavía y para poder saber cómo eh, eh, tratarlas. Ujú. Eh, Lamentablemente, la gente, perdón como suene, pero hay profesores y mucha gente que es ignorante, perdón, por favor, pero a, a la a la a la gente con capacidades diferentes, amigo. No, Sí. no nos ponemos, no nos ponemos en los, no se ponen en los zapatos de esas personas, de, de nosotros, pero Ujú. pero nosotros que somos, que tenemos problemas, sí nos ponemos en los zapatos, Mm. sí lo hacemos, porque Bueno, lo que sabemos, pasa es que muchas personas creen que nunca les va a pasar. Ese es un tema. lamentablemente, exactamente, Claro, creen hasta que no, cuando, creen que toda la vida y todos sus hijos, si es que llegan a tener hijos, siempre van a ser sanos, nunca van a tener un problema. Hace pocos días una señora llevó a su hijo a un control médico, hicieron mal un procedimiento y su hijo quedó parapléjico. exacto, O sea, no, la por gente un, cree que la discapacidad es un mundo muy lejano que no te va a tocar nunca, entonces no es mi problema, no es algo que me va a tocar, por ende yo no me tengo que hacer responsable. Esa exacto, lamentablemente es una visión muy errada que tienen las personas. se ciegan con eso, lamentablemente. Por eso quería comentarte este tema. Eh, Cuando te estaba escuchando me tocó bastante, y por eso te escribí, quería comentarte algo así, te Sí, escribí. no, está bien, está bien. Bueno, Y nosotros fuimos invitados a través de la señora Janine de la vocería Autismo Norte a participar como Autismo Severo Chile en una mesa de trabajo para modificar la ley de inclusión y para modificar la ley de discapacidad. Así que estamos junto con otras agrupaciones, todos muy comprometidos, invitados por el senador Gaona a hacer esas modificaciones. Vamos a tratar de ser lo más ejecutivos posible y si todo sale bien, yo creo que en un mes podríamos tener por lo menos las indicaciones y el articulado de ley para modificar la ley de inclusión, porque claramente hay que modificarla. En este momento la ley de inclusión mm, lamentablemente tampoco, solo sirve para que el Estado gane dinero a través de pagar las multas, pero no existe de verdad un compromiso de buscar la inserción laboral de personas exacto, con discapacidad. exacto. ¿Ya? Y Así aparte, que, los empleadores se pasan por, usted sí, lo digo así nomás,
la ley. Sí, lo que pasa es que hay dos temas ahí. ¿Ah? Yo creo que la ley de inclusión en este momento se está transformando más en crear una estructura y un aparataje para fomentar la inclusión. De hecho, está esta cosa del coordinador de inclusión para las empresas, que al final sirve para que gente se certifique en eso y finalmente se cobren por esa certificación y que finalmente esas personas trabajen. Pero finalmente el usuario final es el que está quedando como afuera. La persona que, no sé, perdió, por ejemplo, la movilidad de las piernas y lo echaron de su trabajo para poder encontrar otro trabajo, eh, ¿realmente le está sirviendo la estructura que se creó? Ese es el tema. Entonces, estamos todos trabajando, nos pusimos una meta de llegar la próxima semana con varias cosas concretas para empezar a trabajar. Y si todo sale La bien, como próxima les digo, yo semana, creo que en un... ¿cuándo sería más o menos? Lo que pasa es que nos reunimos los viernes. Entonces, Entiendo. hoy día ¿Sabes por qué? nos Porque pusimos me una meta. gustaría Dígame. estar, me gustaría estar un poco en esa reunión que estás comentando Nosotros para somos invitados comentar. nomás para trabajar, para desarrollar textos, Chuta. ¿ya? No Ya es... entiendo. Pero me eh, gustaría, porque pero vamos a estar para informando de comentar. todo lo que se va a ir haciendo. Nosotros ya Mm, hicimos nueve artículos, pero obviamente por respeto a las otras agrupaciones no los vamos a entregar hasta que los demás presenten su propuesta para no ser como avasalladores. La idea de los nueve artículos es solucionar, una, el tema este de la multa, cómo hacemos de que las personas, de que las empresas pasen de pagar multa a efectivamente contratar. ¿Ya? La otra tiene que ver con qué hacemos cuando la discapacidad es tan severa que efectivamente no se pueden incluir en el mundo laboral, pero necesitan generar recursos. Ahí también hicimos una indicación con respecto a eso. Y en claro, general tiene que ver como para apoyar eh, tanto la discapacidad, por ejemplo, salió mucho el tema de las personas con discapacidad auditiva, que en muchos de los casos son personas que pueden perfectamente trabajar en un sinfín de cosas porque no tienen ninguna afectación neurológica, ninguna afectación en su conducta ni en su capacidad de aprendizaje. Entonces, hay que hacer una diferenciación porque hoy día la ley de inclusión va más casi como para hacer caridad. Entonces, hay que llevarlo al plano de la dignidad, porque exacto. efectivamente hay personas con cierto tipo de discapacidad que podrían ejercer labores sin tanta complicación para la empresa, porque también hay que reconocer que es caro contratar a una persona con discapacidad si la empresa no está preparada. Pero también hay un mito de sobreprepararse. Eso es lo que vamos a tratar de plantear y esperamos que pueda ser una buena propuesta para que se discuta en el Congreso. Y lo otro es la Mira, te modificación de la puedo, ley de yo, discapacidad. a pesar Dígame. de todo que tengo este tema que conté, a pesar de todo he trabajado de guardia. Más de 16 años he trabajado de guardia de seguridad. Ujú. Eh, Comencé en un supermercado y no me querían al principio, el año 2006, me dije, pero deme una oportunidad, le dije, no se va a arrepentir. Y después el mismo supervisor me dijo, Pablo, tú mismo me diste la, me diste la enseñanza a no, a no, no debo discriminar a gente con discapacidad, con capacidades diferentes. Me enseñaste, tú mismo me enseñaste. Sí. ¿Y tú participas en alguna agrupación? Yo pertenezco obviamente a la Asociación Nacional de Liga Chilena contra la Epilepsia. Ya. Soy obviamente voluntario y también paciente. Eh, eh, Más que nada en esa liga. Y tengo un grupo por WhatsApp que se llama Creo en ti, Ujú. que eh, ayudamos, hay tantos voluntarios y también gente con capacidades que son incluso cieguitos que trabajan
vendiendo en la calle, venden, acá en Puerto Montt, por ejemplo, venden paños de eh, para ¿Pero han limpiar, recibido apoyo? han recibido apoyo, No, han ustedes como agrupación. hasta el momento hemos hablado y todavía lamentablemente no nos han dado la mano. Estamos, Ya. yo mismo, yo estoy como cabeza aquí en Puerto Montt, eh, y estoy luchando para que nos presten el apoyo. Ya. Mira, como las reuniones son los días viernes, si quieres después conversamos por interno a través de la plataforma para ver si nosotros podemos recoger parte de las necesidades de ustedes y las podemos incluir el próximo viernes. ¿Te parece? Oca, no hay ningún problema. Porque las reuniones son los días viernes. Nosotros tenemos reunión los viernes a las 9. Entonces nosotros nos tendríamos que juntar antes del jueves para poder poner por escrito, por ejemplo, sus necesidades, sus problemas, sus propuestas y poder incluirlas. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece. Ya pues, nos comunicamos por interno, ¿te parece? Bueno, no hay ningún Ya problema. pues, que estés muy bien, Pablo. Igual, que termines bien el día. Igual tú. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Bueno, eso también es lo que estábamos contando. Voy a sacar esto porque si no escucho diferente. Como les dije, nos invitaron a participar de una mesa de trabajo con el senador Gaona eh, para modificar la ley de inclusión laboral, que como ustedes escucharon, la verdad es que en este momento no presta un verdadero, eh, no está cumpliendo el objetivo, yo creo, para lo cual fue ideado. Yo la verdad que no entiendo por qué a veces se sacan leyes que se hacen con una intención, pero el articulado de la ley finalmente se diluye y no termina ejecutando lo que la ciudadanía busca. Por ejemplo, la ley sobre estacionamientos, sobre el cobro en estacionamiento. El objetivo de la norma era que las personas cuando se estacionan en un centro comercial, por el hecho de que van a consumir y que esos estacionamientos son obligatorios de tenerlos, porque si no, no se permite la construcción del centro comercial, y que muchos de ellos además se cobra, y a veces se cobra en exceso, la idea era que se pudieran hacer responsables de los robos que ocurren, porque tú estás asistiendo a consumir. Se supone que es parte de la medida de seguridad del lugar. Pero además con cobros excesivos, porque por ejemplo, no sé, pues vas a comprar algo que es un producto que ya está encarecido en Chile. En general las cosas siempre tienen un recargo a nivel comparado con otros países, todas las cosas tienen un recargo como del 20-25%, y no estoy hablando del IVA, ni de la utilidad del producto. Entonces, finalmente la ley salió tan diferente eh, que finalmente la ley le sirvió a las empresas que venden el servicio de estacionamiento para poder cobrar más y no siempre tener que hacerse responsable. O sea, no cumplió en absoluto lo que se pidió. La ley se terminó diluyendo en otras cosas que nadie quería, nadie buscaba. Entonces, a eso es lo que voy con que en Chile, lamentablemente, a veces la ciudadanía pone un problema, una situación que quiere solucionar, y el articulado de la norma se va para otro lado. Y ahí es donde después la ciudadanía, cuando va a buscar el servicio que se supone que va a recibir por la ley, no lo encuentra, porque no está. Y lamentablemente, si no se modifica el proyecto de ley de autismo, va a pasar exactamente lo mismo. Porque había un proyecto que después chocó con el proyecto de la diputada Carolina Marzán, que a su vez chocó con el proyecto que originalmente había hecho la diputada Girardi. Esto lo estoy hablando que fue hace muchos años atrás, muchos, cuando el Daniel tenía como 4 años. Entonces, en ese choque, lo de la diputada Marzán eh, derribó muchas cosas que finalmente se diluyeron y el texto se fue como para otros lados y la gente cree que el texto dice cosas que no tiene. Por ejemplo, que va a haber un pago a las cuidadoras. El texto en ninguna parte tiene eso y no hay cómo meterlo. No se puede, no hay ninguna forma.
Así que no va a existir un pago a las cuidadoras o cuidadores. En la ley de autismo, no. Entonces, hay cosas que se van a tener que trabajar en la ley de inclusión, en la modificación, y en la ley de discapacidad, que efectivamente hay que modificarla, porque la ley de discapacidad es tan general que finalmente no cumple el objetivo. Y finalmente la ley sirvió para crear el Senadis, que a su vez, esto es una opinión totalmente lejana a lo que piensa autismo severo o de la instancia a la que de repente me invitan a participar de la señora Janine. Esto es absolutamente personal. Para mí el Senadis es una caja pagadora, donde los que son amigos del Senadi ganan proyectos y otras cosas más, y los que no son amigos del Senadi quedan afuera de todo. Y eso no debe ser así. Un organismo estatal como ese tiene que preocuparse de la discapacidad. O sea, ya la página es súper poco amigable, funciona muy mal, para todo lo que se gasta en mantener ese servicio, funciona pésimo, pésimo, muy mal. Personas que llaman solicitando ayuda y orientación y apoyo para poder sacar la credencial de discapacidad, frases tan estúpidas como, bueno, pero si el autismo no es una discapacidad, o sea, estamos en el 2022, ¿cómo eres tan imbécil para decirle a una persona que tiene un hijo con TEA diagnosticado que el autismo no tiene derecho a la discapacidad? O sea, se ha discutido por tantos años para nada, o que me lo han relatado varias madres, que piden ayuda para poder solicitar la pensión pasados los 18 años y empiezan con, no, es que usted no tiene derecho. No, pero si la ley dice, no, es que no. No, porque usted tiene situación económica, así que no tiene derecho a la pensión de discapacidad. Cuando la ley dice claramente que la pensión de discapacidad, no, pasado los 18 años, no tiene relación con los antecedentes socioeconómicos de la familia. Es un derecho adquirido de la persona con discapacidad. Antes de los 18, efectivamente sí se puede hacer esa discriminación. Por ende, es una de las cosas que hay que trabajar en la ley de discapacidad para modificar eso, para que quede igual pre y post 18, exactamente igual en cuanto a no solicitar que se demuestre problemas socioeconómicos. Y lo otro es que efectivamente la pensión para menores de 18 es paupérrima, es muy, muy baja. Por ejemplo, una persona que tiene un hijo con TEA severo o grado 1 o 2 y que necesita, por ejemplo, comprar muchos pañales, medicamentos, un sinfín de cosas, con lo que se paga no podría ni siquiera cubrir una receta mensual de los medicamentos que generalmente se usan para el autismo. Entonces, claramente esa pensión no sirve. Hay que modificarlo. Bueno, eso es parte de lo que se va a trabajar. Obviamente, así como nosotros, va otras agrupaciones. Creo que, si no me equivoco, conté como 12 o 13, que muchas de ellas son de agrupaciones de personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva. No recuerdo si habían personas con discapacidad visual. Eso me parece que no. Otras personas que participan en temas de autismo también, otras personas que participan en fomento de proyectos para que se pueda dar trabajo a personas con discapacidad. Así que hay como mucha gente que está tratando de impulsar cosas. Sí, como dices tú, Tatiana, de hecho era más bajo, era 68.000 pesos. Creo que ahora lo iban a reajustar a 95, pero todavía no. Hola Jennifer, no, a las personas con TEA no les toca bono, no, te va a tocar bono siempre y cuando el núcleo familiar eh, tenga derecho al bono por el tema de la cosa esta de la ficha social de hogares, pero no por tener un hijo con TEA. Ya, eso ya lo consulté y está descartado. De hecho, están reclamando muchas personas que no van a recibir el bono de invierno, que tienen hijos con TEA, inscritos con credencial de discapacidad, pero son menores de 18. Entonces,
es que a lo mejor tu hijo ya tiene pensión. Si tu hijo ya tiene la pensión, entonces sí. Pero si tu hijo no tiene la pensión, no. Me refiero, no es un bono por tener un hijo con TEA. A eso es lo que voy. Si una persona ya tiene beneficios de pensión de discapacidad antes de los 18, efectivamente le corresponde el bono. Pero muchas familias no califican por el temita este de la ficha social de hogares. Entonces, no es un bono para todos. Nosotros, por ejemplo, el Daniel tiene eh, 100% de discapacidad en su credencial y no tiene ningún beneficio. Daniel no tiene derecho a atención en nada público. eh, bueno, de hecho ya no tiene derecho a educación. Eh, Nunca hemos tenido esa cosa del bono por hijo, esa cosa, no. Eh, Nunca un bono de nada, así que no. Y el Daniel está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, a lo que voy es que hay que ser súper precisos. eh, el bono de invierno no tiene relación con el autismo, ¿ya? Porque había un mito. De hecho, mucha gente estaba reclamando en Twitter, pucha, no me tocó, yo tengo un hijo con TEA. Claro, lo que pasa es que a las personas que tienen un hijo con discapacidad, no solamente TEA, y ya tienen la pensión, porque son menores de 18 o mayores de 18, sí les va a corresponder. Pero no por tener un hijo con TEA, sino que por el tema de la ficha esa. Ahora, la verdad es que eh, no prefiero no opinar mucho de eso, porque la verdad, eh, pero es que tu hijo es mayor de 18. Claro, lo que pasa es que no, a ti te dan el beneficio y me parece súper bien, pero en realidad el resto de las familias que tienen una persona con TEA o con síndrome de Down, no van a ser parte del bono de invierno. Y que a todo el mundo le vendría bien, pero lamentablemente no. Lo que pasa, y de hecho muchas personas están pidiendo que por favor se les incluya, que les ajusten el tema de de la puntuación. No sé, ahí yo creo que va a quedar un poco la grande. Eh, la verdad es que la economía está súper contraída, muy contraída. Eh, un saludo a Ale, un saludo a Catrala. De hecho, en mi rubro, cuando tú vas a concretar el trabajo, a donde yo tengo que ir, la gente se alegra, dice, por fin va a entrar plata, ¿cachai? Porque se está moviendo la economía muy, muy lento, muy, muy lento. Entonces, recursos para hacer todas las cosas que queremos, no hay, no, no. No se olviden que, por ejemplo, nosotros como país, eh, constitucionalmente, le pagamos a las forestales, y esto es una cuestión tan estúpida, se les paga un subsidio. Yo sé que van a pensar que es chiste, pero no es chiste. Chile le paga un subsidio a las forestales, que son grandes empresas, obviamente, que es por un bono de reforestación increíble, porque son gente que está forradísima en dinero, y reciben un bono de parte del Estado. Entonces a veces uno dice, ¿por qué los ricos reciben bonos que no necesitan y las personas que necesitan hacer surgir su negocio, que no quebrar económicamente, no reciben apoyo? Esas son como las dicotomías que nosotros tenemos en Chile. Sí, esa es una de las cosas que queremos impulsar, porque yo hice articulado, pero solo para la ley de inclusión. Ahora nos tenemos que sentar a hacer el articulado para proponerlo a la mesa, obviamente, para la modificación de la ley de discapacidad. Porque claramente lo que tú dices, María Coté,
efectivamente es un sinsentido. No puede ser que una persona que tiene un hijo con discapacidad, el Estado te dice, no, usted no necesita nada, cuando lo necesitas. Claramente lo necesitas. Bueno, por si acaso, lo que les estoy planteando de este subsidio que se hace a las forestales, ustedes lo pueden leer, está en la Constitución de 1980 y está respaldado por un decreto que se hizo durante el gobierno militar. Lo pueden buscar, es una información pública, no es ningún secreto ni nada, ni tampoco una gran cosa saberlo. O sea, y es un beneficio que reciben anualmente, ¿cierto? Oye, y estamos hablando que es una cantidad de millones de pesos increíble, increíble. Por ejemplo, todos los que usamos auto para trabajar, eh, no tenemos derecho a rebajar lo que gastamos en impuesto específico. Y las mineras, que no son empresas, que no son empresas de transporte, rebajan ese impuesto específico. Ellos no lo pagan. ¿Sabían eso? Eso es estúpido, porque ellos no son empresas de transporte, pero rebajan ese impuesto. Entonces, proporcionalmente, uno como ciudadano paga más impuestos en un sinfín de cosas que una gran empresa, porque además que rebaja el gasto, además recupera el impuesto. Entonces, el litro de benzina le sale mucho, pero mucho más barato. Hoy día, por ejemplo, me tocó echar benzina y si no me equivoco, el litro me salió 1.201 pesos en una bomba de benzina que yo he hecho acá en Maipú, que es más barata. Y que de hecho es una de las más baratas de Santiago. Eh, de los 1.201 pesos, IVA son el 19%. Y el impuesto específico hace que si calculáramos el litro, en realidad el litro a mí me sale como 600 pesos. Entonces, antes yo con 10.000 pesos, en el gobierno anterior al del presidente Piñera, con 1.000 pesos podía echar casi 2 litros. Después en el gobierno del presidente Piñera ya no era casi 2 litros, era casi 1,5 litros. Y actualmente es casi 1,2 litros. No, o sea, de hecho con 1.000 pesos es casi 1,1 litros. Perdón, disculpen. Con 10.000 pesos, o sea, ya con 1.000 pesos no compras 1 litro. Eso era lo que voy, disculpen. Estás comprando como 850 cc de benzina. Ya no compras 1 litro. No, yo le echo 93 nomás. Lo que pasa es que yo tengo amigos que son ingenieros civil químico y que trabajan en tema de combustible. Y ellos me dicen que la verdad es que la benzina de 93 octanos no existe. No existe. Es la 95 es una mezcla bien ordinaria entre la 93 y la 97, pero al motor como tal no le aportan nada. Te sale más barato echar 93 y echar un aditivo una vez al mes y listo. Es exactamente lo mismo. E incluso los motores que supuestamente debieran requerir benzina de 97, la verdad es que con la de 93 basta y sobra, y sobre todo cuando ya pasaste, no sé, por los 50.000 kilómetros. Entonces, la vida se encarece, porque, bueno, se encarece a nosotros los ciudadanos, pero las empresas no, porque ellos siguen pagando el litro mucho más bajo. Y la gente a veces dice, no, pero si tú compras, no sé, pues con la tarjeta de color verde, en tal bencinera de color amarillo, no voy a decir las marcas porque a mí no me auspicia ni mi abuelita, eh, son 50 pesos menos por el litro. Sí, pero si tú usas la tarjeta, la amarilla, la azul, la negra, la que sea, tú tienes un recargo, que son como 2.300 pesos, si no me equivoco. Entonces ya no te salió 50 pesos más barato, ya claramente te salió más caro. Salvo que hagas varias compras en el mes para que se justifique ese gasto extra. Sí, efectivamente, como dices tú, Mapacha, las indicaciones, por lo menos tenemos una persona que nos va a apoyar, no todas, porque no se puede todas, hubiera sido genial que fueran todas, pero no. Pero por lo menos
las que les mencioné, más lo de educación, creemos que sí y se van a proponer para que se discutan. Sí, dame un segundo. Así que sí va a haber un avance. eh, de hecho, tuvimos una reunión ayer con el senador Gaona. Por fin lo conocimos, no lo conocíamos. Gracias a la señora Yanin. Y tuvimos una reunión, no sé, como 40 minutos, una cosa así. Y se comprometió a apoyarnos y, y otras cosas más que creo que todavía no las puedo decir. Pero también obviamente nosotros nos comprometimos a apoyar en en la modificación de la ley de inclusión y la modificación de la ley sobre discapacidad. Igual yo quería proponer otras cosas más. Nosotros tenemos una propuesta de ley que es sobre síndrome de Turner, pero la verdad es que fue como que ya no podíamos meterle más cosas al senador. Eh, la senadora Pascual últimamente no nos pesca mucho. Y la verdad es que tristemente tengo que decir que en la izquierda no hay mucho apoyo para todo lo que tenga que ver con discapacidad. No sé si hemos tenido mala suerte o qué. El que sí me contestó es el diputado Mulet. Eh, tenemos una reunión pendiente con él. Y el otro proyecto de ley es sobre el tema de aumentar las penas al abuso sexual. Pero claramente tampoco era momento de discutir eso con el senador Gaona. Eh, y además que el día tiene 24 horas, más no se puede hacer, pero vamos a buscar la manera de hacerlo. Ya. ¿Qué estábamos? Ya. Para sacar la credencial de tu hijo debes tener el diagnóstico, puedes bajar el formulario a través de la página del Compin o también puedes acercarte a tu municipalidad y en el Departamento de Asistencia Social ellos te pueden ayudar con todo el proceso del formulario, pero el formulario hay que llevárselo al médico tratante, él tiene que firmarlo y tiene que poner por escrito que él certifica que tu hijo o tu hija está dentro del trastorno del espectro autista. ¿Ya? Es importante que saquen la credencial, súper importante. Para todo lo que vengan hacia adelante es súper importante. Exactamente, la página del Compin. Y también lo pueden hacer a través de no le pidan ayuda al Senadi porque la verdad es que el formulario funciona súper mal y la verdad es que no contestan nunca el teléfono también, que es la otra tontera. La credencial de discapacidad, el trámite en estricto rigor, presentar el papel te puede demorar una semana y después generalmente se demoran 30 días. No sé ahora con la pandemia cuánto se estarán demorando, pero ahora que está como que todo se manda en línea, puede que sea un poco más rápido. Pero no creo que antes de 30 días tengas la credencial. Una vez que tienes la credencial, ahí se postulan a beneficios. Nosotros en Autismo Severo Chile hicimos una transmisión hace como 3 viernes atrás, 4 viernes atrás, y en esa transmisión mostramos cuáles son los beneficios que existen para las personas con discapacidad. ¿Ya? Ahí pueden ver cuáles son los beneficios, en qué consisten, por si no conocen la mayoría de los beneficios. Pero obviamente sacar la pensión es un trámite posterior a tener la credencial. Eh, bueno, son harto. Por ejemplo, hay un subsidio de vivienda, hay un subsidio laboral, hay un subsidio que tiene que ver con aumentar el monto de la pensión de los padres en caso de fallecimiento. Hay un beneficio que tiene que ver con importar artículos médicos y hay varios más. Yo los invito a que vean el video, está en YouTube. Pueden entrar a través de la página autismoseverochile.cl. Ahí hay un botón para entrar directamente al canal de YouTube y ahí está, es una de las transmisiones en directo que se hizo. Es la última que se hizo, ahí la pueden tomar. Y bueno, ahí estuvimos hablando sobre autismo severo, la parte 2 o 3. Nos faltan varias partes más todavía. Y estuvimos hablando sobre los beneficios estatales. Y ahí también estuvieron dando el testimonio dos personas, una que efectivamente ha podido acceder a beneficios y otra que no ha podido acceder a ninguno, porque también es importante saberlo. Y esas son cosas que hay que corregir. O sea, hay que mejorar el cómo las personas acceden a los beneficios para los cuales internacionalmente tienen derecho.
Es que yo creo, Jennifer, que a ti tuviste mucha suerte, pero la verdad es que lo normal es que es una secuencia. Primero el diagnóstico, después la credencial, que es un proceso, y después que ya tienes la credencial, porque recuerden que la credencial otorga una inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. Después de que estás inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, ahí recién se puede postular alguna pensión o algún beneficio. No, nunca puede ser al mismo momento. Si te ayudaron a lograrlo, es como un caso excepcional, pero no es algo que las personas pueden postular rápido. Sí, lo que pasa es que yo no sé cómo está funcionando ahora, pero nosotros, por ejemplo, hace varios años atrás fue un poco largo. De hecho, tuvimos que esperar 30 días para que saliera el decreto, porque no se olviden que no es que, a ver, no es que se hace un papel que dice que tu hijo tiene discapacidad, no, es que es un comprobante, una hoja grande que certifica que tu hijo o tu hija fue inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Y eso es una certificación, ¿ya? Que es una hoja que te entregan una sola vez, y no hay copia. Tú tienes que tener esa hoja, nosotros la tenemos plastificada y con copia notarial, lo tenemos guardada eh, para el tema. Y después ellos hacen el proceso interno para que puedan quedar en el registro civil y tú después puedes imprimir eh, credenciales para andar trayendo en la billetera, en el auto, etcétera. Puede ser 2 meses, es que por eso le digo, en este momento de pandemia, yo he escuchado personas que les salió todo en un mes, la credencial obviamente, y otros que les salieron 2 meses, es variable. Porque no es lo mismo, por ejemplo, hacerlo en Santiago que hacerlo en región donde a lo mejor está más expedito. Pero no es un trámite inmediato, eso sí les quiero decir, no es un trámite inmediato porque es certificar que tu hijo o tu hija tiene discapacidad y dejar esa inscripción y certificación puesta porque eso después no se borra. Para ver los videos de YouTube, entras a la página de autismoseverochile.cl y ahí hay un botoncito, lo apretas y te va a llevar al canal de YouTube de la agrupación. Ah, los videos de esta cuenta de TikTok. No, esta cuenta es mía, no tiene que ver con la agrupación de autismo severo. Y yo tengo mi canal de YouTube, pero no lo tengo exclusivo para el autismo. ¿Ya? Ahí hay otras cosas también que no tienen nada que ver con el autismo. Pero sí tengo una lista de reproducción de los TikTok que hemos hecho. No los tengo todos, porque a veces no me alcanza el tiempo. Hoy día, por ejemplo, tuvimos una reunión por el tema de la discapacidad, de la ley de inclusión y la modificación de la ley de discapacidad, y estuvimos de 9 a 10 o un poquito más, y de ello me tenía que volar al trabajo, y después volar para otro lado, después llevar a mi hija al colegio y volar a trabajar, y después volar a buscarla, etcétera. Entonces, el día tiene 24 horas nomás, y a veces la verdad que es muy tarde y se me va nomás. No, además yo en este momento estoy terminando trámite, tengo que publicar un libro que hice, que no es de autismo, es de otra cosa. Así que voy a estar como también ocupado en otras cosas, pero igual siempre estoy pendiente de lo que tengo que hacer. Además estamos escribiendo cosas con la presidenta de la agrupación de autismo severo para tanto el tema del autismo, la ley de discapacidad y otras cosas más. Entonces, a veces sí se me va el día y digo, ya, chuta, no bajé el video para subirlo a YouTube y se me va nomás, po. Eso. Em, ya, es un test em, para determinar ciertas características de la discapacidad. Es eso, es muy parecido al test A2, muy parecido, es como un paralelo. Lo que pasa es que la neurología en Chile no exige tener conocimientos en autismo, ¿ya? ¿Hay muchos neurólogos que tienen conocimiento en autismo? Sí, pero no es algo común para los neurólogos, no es lo propio trabajar con personas autistas, eso es lo que quiero tratar de decirle. Por ejemplo, mi hija tiene síndrome de Turner. No todas ni todos los endocrinólogos están preparados para trabajar con una persona con síndrome de Turner. ¿Ya? Y lo mismo pasa en neurología. Entonces, muchos neurólogos
se apoyan en estos exámenes para validar en el fondo el diagnóstico, porque no tienen las competencias plenas para eso. Por eso es recomendable que cuando ya tienen 6, 7, 8 años, yo les recomiendo que pasen a psiquiatra, no sigan con neurólogo. Es una recomendación, no es algo que ustedes tienen que hacer per se. eh, eh, es una recomendación por lo que yo he trabajado, por lo que yo he leído, que es bastante plausible por las características propias del autismo. Claro, lo que pasa es que a lo mejor tiene dudas y por eso quiere que hagas el test. Un test genético que envían a Alemania. Eso te lo está diciendo ella para poder llevarlo a un colegio con PIE. La verdad que no es necesario hacer el test para eso. Basta con que él ponga en el certificado que en el fondo está habilitado. Ya, tienen que tener cuidado con esos test genéticos que se envían a Alemania, porque de hecho esos test se pueden hacer en Chile. Esos test son para ver si tiene alteraciones y cosas así. La verdad es que yo les recomiendo que no lo hagan. Ya, nosotros también, cuando el Daniel era chico y buscando miles de respuestas, también hicimos exámenes, lo mandamos para todos lados y no, Daniel no tenía nada, nada. Hubiese sido ideal que tuviera alguna alteración genética porque habríamos podido buscar la manera de ayudarlo. Pero lamentablemente en el autismo hay una cosa que es fatal, que son 100% sanos. Por eso que el autismo no está en la cabeza, el autismo no está en el estómago, el autismo forma parte de toda la realidad de la persona. Un saludo a Marisol. Igual tú que estés muy bien. A ver. ¿Pero quién te pidió que hicieras ese examen genético? Es que, a ver, hay que tener cuidado con las palabras. En psicología hay todos los test en sí son psicométricos, porque son para medir características y estructuras de la personalidad, para ver, en el fondo, por ejemplo, si hay algún nivel patológico, perdón. Por ejemplo, hay test que son para ver si las personas efectivamente son sobrevivientes de tortura. Hay un test que es internacional, que se usa específicamente para eso. Hay uno que es para medir el nivel de depresión. Hay otros que son para ver el nivel de esquizofrenia. Otros que son para ver el nivel de bipolaridad, de psicosis. Hay miles, no miles, pero hay muchos. ¿Ya? Así como está el de Rorschach, que también es un elemento psicométrico. Mm, Entonces, cuando ustedes dicen, ¿qué opino del test psicométrico? ¿Cuál? Es que hay muchos. Espera, vamos a tomar primero la Carolina de la Guardia y después la Catrala. Carolina, cuéntame. Hola Mauricio, mira, es que sabes que tengo a un conocido que tiene 6 años, o sea, ahora en septiembre, perdón, cumple 6 años. Y a él Ujú. es el que le enviaron a hacer un test un test genético, no, no sé en verdad cómo ¿Ya? es el ¿Y nombre. quién le La mandó a cosa es hacer que lo eso? envían a Alemania porque tienen dudas. Aún no lo ¿Quién, han, neurólogo. quién tiene duda? No, el neurólogo Él se se está está... atendiendo por el sistema público. Sí, mira, él se No, está atendiendo por el sistema público y aún como que no llegan a su diagnóstico. Por ejemplo, en la neuróloga le dijo autismo. Después lo vieron en el pie, en el colegio, y le dijeron que era un retraso como neurológico. Y así le han ¿ya? dicho muchos diagnósticos y como que no llegan nunca a algo ¿Y certero. el neurólogo público quiere que haga un test en Alemania? Ese test genético que cuesta como 600.000 pesos, Por eso, supuestamente no, como no, para ya. llegar a un Pero diagnóstico. es Por el eso te preguntaba. neurólogo público.
Ese es el que quiere que Sí, se haga ese test. sí, Ya. sí. Ese es un engaño, yo lo conozco. Conozco el engaño. Ah, ya, Ese test ya, se puede hacer en Chile. A mi hija ya. se lo hicieron. Le hicieron un test genético y cromosómico. Y al Daniel también se lo hicieron. Y salió todo bien. No tiene, obviamente mi hija no, porque mi hija tiene síndrome de Turner. Ella tiene un daño cromosómico. Pero ese test eh, no es válido y no se necesita hacer en Alemania. O sea, pero para nada en Alemania. No. Eso es un absurdo. Totalmente absurdo. Ahora, lo que opine el colegio tiene cero valor. Cero. La gente del PIE de Ya. cualquier colegio, y lo puedo discutir con el que quiera, no hay ningún problema, podemos debatir, tiene cero valor médico. Las opiniones que tengan con respecto a un niño, de hecho, la opinión es súper absurda, porque toda persona con TEA evidentemente va a tener alguna afectación neurobiológica, porque el autismo se define como un trastorno neurobiológico. Entonces, Claro. precisamente si encuentran que tiene eso, es porque tiene TEA. ¿Ya? Ahora, claramente ese médico no es el adecuado para el diagnóstico. Sí, eso yo Tienen que le dije igual sí. que traten de buscar como un O neurólogo sea, que es tenga súper como... inmoral, es muy Sí, inmoral que haya querido que gasten 600.000 pesos por un examen genético que la Universidad de Chile te va a salir ¿cuánto? ¿120? Y va a ya. salir un resultado de que no tiene nada. Ah, ya. ¿Ya? Sí, Ojo, para igual decirle, no, porque que igual no por lo eso haga. te preguntaba a ti, como tú igual Sí, tienes no, no, más no, que no lo experiencia. haga. No lo haga, es un engaño. No, y Lo, no tengo ni un problema de rebatirle al médico si quiere en persona. sí, lo otro es que igual le están dando melatonina. ¿Ya? O sea, no sé si le están, bueno, en realidad no sé si es el medicamento, pero él no tiene como problemas de sueño ni nada de eso. Cosas como que llega dopado al colegio. Ya, lo que pasa es que la melatonina, si no se usa para dormir, efectivamente durante el día lo puede tener medio aletargado. Ah, Pero es bien sí, eso. estúpido el doctor de darle Sí, no, sí melatonina está súper. para cosas de día cuando la melatonina es específicamente una hormona que ayuda a preparar el cuerpo para el proceso del sueño. Entonces, no, claramente ese doctor es un inmoral, deberían denunciarlo poner un reclamo formal Sí, por o eso sea, igual si te se enteran en preguntaba. el servicio público de que el tipo está Ya. instando a los usuarios a gastar 600.000 pesos en un examen que tiene cero validez, además se puede hacer en Chile por 120.000 pesos, no, no, ese tipo en 2 tiempos se va a ir afuera. Le van a poner Sí. el tonto sumario. Ah, ya. Y te aseguro que Ya. le va a dar el diagnóstico al niño por escrito en 2 segundos. Sí, pues que No, eso que lo ponga el ha hecho reclamo. tramitar mucho, le dicen un diagnóstico, No, después otro, no es que no. creo, es que parece, él no, es que no No, es es que un médico no te puede autismo. decir yo creo. Él tiene que decir, ¿tiene autismo o no tiene autismo? Punto. No hay un término medio. Porque Sí, si y no es eso es lo que autista, no. puede ser trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Si no es trastorno obsesivo compulsivo, no es TEA, entonces puede ser, por ejemplo, un TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, o puede ser un trastorno borderline también, pueden ser otras cosas, pero tiene que definirse. Ahora, ¿cuántos años tiene? ¿6? Va a cumplir 6 en septiembre. Ya, puede perfectamente ser diagnosticado por un psiquiatra. Sí, eso no sé Y, si lo, y va, a s- y ya le voy a decir que va a mejor. salir, él va a decir de inmediato, ¿tiene TEA o no tiene TEA? Ya. Y no Sí, puede porque mandar a igual, hacer un examen genético porque en ningún país te mandan a hacer un examen genético para el autismo. Ninguno. ya, ya les voy a decir entonces, porque bueno, Ya, pues, para que no estén gastando y todo. Ya, no, por ningún Mauricio, motivo que hagan ese examen. Ya, pues que esté muy muchas bien. gracias. Chao. Ya. Del método Bicon. Es que depende de a qué te refieres con el método Bicon, porque hay tanta publicidad que no sé, ah, según ellos, ¿cuál es? No, ese examen genético no tiene ningún sentido. ¿Van a buscar qué? ¿Qué van a buscar? Si científicamente a nivel internacional
eh, no se llegó a la conclusión de que el autismo no es genético. O sea, no hay un gen que produce el autismo. A eso es lo que voy. Se creyó, hubo una teoría, se trabajó la teoría y finalmente se llegó a la conclusión de que no se podía demostrar. O sea, la estructura por la cual se llegó a la percepción de que el autismo podría ser genético y que podría ser, habían 4 genes específicos que que se pensaban que podía ser. Efectivamente se hacía el examen, se buscaba que estuvieran alterados esos 4 genes o a uno de ellos y no, las personas TEA ni los padres tenían esa alteración. Por ende, nunca se pudo demostrar. Para lo único que sirvió es para que familias gastaran mucho dinero y finalmente recibieron un examen que decía que su hijo no tiene alteraciones genéticas. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ese pareo de teoría se hace en base a una cosa que se llama Le Petit de Biologie, ¿ya? Que es un concepto que se usa en medicina para, para explicar cómo se hace medicina a partir de pequeñas cosas en biología. Y en este caso en específico, se creía este tema del tema genético en base a alteraciones de otras patologías. Entonces se asoció que si en esa patología efectivamente había una alteración de ciertos genes, en el autismo también debería ocurrir lo mismo por el paralelismo de características entre un trastorno y el otro. Pero cuando se fue a tratar de hacer la comprobación, esa comprobación no ocurrió. Oh, te felicito, Debbie. Me alegro mucho por ti. No, el método MERT, es que de verdad, yo insisto, no existe un método que haga que tu hijo deje de ser autista. Eso es lo primero que tienen que saber. Hay un montón de métodos que ofrecen por internet, unos que son de unos mexicanos, otros que son de unos colombianos, otros que son de unos tipos de Estados Unidos. Hay uno que te ofrece que tu hijo, que él te dice que su hijo era un TEA no verbal y con el método lograron que su hijo pasara a ser verbal y además su hijo ahora se graduó de médico. Esa es la publicidad que están haciendo por Instagram y que te ofrecen compartir el método y una asistencia de por vida por tan solo, en principio, $600 y a medida que avanza el video te lo van bajando y solo por esta vez te vamos a dejar este grandioso método que va a salvar la vida de tu hijo y tu hijo va a pasar a ser como el mío por tan solo 39,99 dólares. Pero solo por hoy, solo por hoy. Entonces, no, no, en serio, no caigan en eso. O sea, de verdad, yo entiendo la desesperación de muchos padres y madres de buscar algo que haga que la calidad de vida de su hijo sea mejor. Pero eso no lo va a hacer. Tienes razón, Alepina, es que efectivamente el psiquiatra es el que debe trabajar finalmente con una persona atea. Daniel, me llegó solamente el mensaje que dice mi familia paterna, todos los. No llegó nada más. No, no sé si se cortó tu mensaje, pero es también un problema que tiene la plataforma. Yo no veo siempre todo lo que ustedes escriben. Así que si ven que ustedes me escribieron y yo no les respondo, repitan su pregunta, por favor. Lamentablemente sí, se juega con diagnóstico. O sea, de hecho, yo me acuerdo de una, entre comillas, pediatra que a la cual te derivaban otros papás que tendían Providencia, lo digo porque nosotros fuimos también. Entonces ella te hablaba de todo un método para desinflamar el intestino y que aquí, que allá, y que además de ciertos alimentos que tú tenías que restringir, con toda una parafernaria de cosas que tenías que comprar en cierto lugar, además ella vendía un suplemento alimenticio especial para tu hijo y que iba a hacer que todas las características del espectro autista iban a disminuir. O sea, Daniel iba a pasar de ser de no verbal a verbal. Lo intentamos, un bodrio, un bodrio. Daniel se puso peor, peor. Nunca lo habíamos visto ponerse tan mal. Nunca aumentó el habla, nada, 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 nada. Era un bodrio. Y lo que sí hicimos fue contratar los servicios de gastroenterólogos para que analizaran el método y efectivamente ahí nos entregaron la información por escrito de que era todo falso.
Uno debe hacer lo que puede, como dices tú, Taina, eh, pero no llegar a la locura de empobrecernos más allá de lo que podemos. Para eso tenemos que modificar la ley, para eso tenemos que ir logrando otras cosas, porque hay un tratado internacional que Chile tiene que cumplir. Sí, también está la terapia esa de zoonosis, la terapia de intervención a través del sueño y que hacen a tu hijo con un casco en la cabeza. Viejo, nada de eso ha podido hacer que el autismo ni disminuya ni mejore nada. A la pediatra de Providencia también fuiste, Lee Correa. Sí, no, sí, y la tipa, nosotros casi le compramos todo. De hecho, yo me acuerdo cuando Daniel iba a esta cosa de APA en Maipú, tú tenías que ir a una reunión donde había un tipo que te metía la cuestión de la biodieta, pero tupido y parejo. Hasta que un día yo ya me enojé y lo empecé a rebatir y de ahí me pidieron que no fuera más a las reuniones. Siempre he tenido ese problema. No, yo lo rebatí y le demostré que estaba mintiendo, que era un engaño. Y claro, de ahí empezamos a tener problemas con la gente de ABA. Un saludo a Marjorie. Sí, lo que les digo del tipo este que dice que tiene un hijo no verbal y que después se transformó a verbal y que se graduó de médico, creo que después hace la misma publicidad, pero con otro nombre, pero no te dice que el hijo es médico, sino que el hijo ahora es arquitecto. Pero es la misma voz y son las imágenes más o menos parecidas. De hecho, te muestra una calle de Nueva York donde van caminando y te cuenta la historia, que su hijo se le escapó de la mano y bla, bla, bla. No, sí, mira, me mamé toda la historia completa porque para criticar tienes que escuchar. No puedes criticar sin haber escuchado. Y analicé todo el método, todo el lenguaje que usó, todas las aseveraciones que hace, pero la parte más chistosa es cómo baja de los $600 y llega a 39,99 solo por ahora, solo por hoy y solo por este momento. Si tú tienes que presionar el botoncito. No, el gallo en ese sentido es genial como vendedor. Me encantaría tener esa capacidad de engañar a la gente, pero no me da. Por eso yo no vendo terapias de autismo porque la verdad que las terminaría regalando todas, me quedaría en pobreza máxima. Macarena, es que la decisión de sacar la credencial de discapacidad es absolutamente familiar. Yo no te puedo decir que sí tienes que hacerlo. Te puedo recomendar que lo hagas, aunque tenga un bajo nivel de necesidad de apoyo, que es discapacidad. Recuerden que discapacidad significa la necesidad de apoyo de un ser humano para desarrollar su vida diaria. Aunque sea un porcentaje bajo, le abre las puertas para todos los beneficios que son propios de las personas con TEA, de las personas con algún grado de discapacidad. Discapacidad no es ahora, no se entiende, hace ya más de 8 años, estamos en 2022, hace más de 4 años que no se entiende como una persona con limitaciones. No es eso. ¿Ya? Entonces, yo invito a no tener miedo a la credencial de discapacidad, pero obviamente es una decisión totalmente personal, totalmente familiar. Yo te puedo recomendar que es bueno hacerlo, pero ustedes tienen que tomar esa decisión. Em, es que, mira, algunas personas pueden pasar por el proceso tuyo, Tania, pero hay otras personas que efectivamente sus hijos tienen los procesos de autoagresión. Y en esos procesos de autoagresión no basta el amor, porque tú tienes que recuerden también que hay leyes que si tú como padre o como madre no evitas que tu hijo se autoagreda hasta un cierto nivel, tú te vas a ir preso o presa. Eso es súper importante decirlo. Nosotros que somos cuidadoras o cuidadores, tenemos también ciertas responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es que no debemos dejar que nuestros hijos lleguen, por ejemplo, a la automutilación, a quedar con heridas severas. Eso tenemos que evitarlo y por eso tenemos que llegar a la medicación. Eh, cuando
¿Hay personas TEA que no necesitan medicación? Sí, hay personas TEA que no necesitan. ¿Son la mayoría? No, por supuesto que no. Lamentablemente no. A mí me encantaría no tener que gastar en medicamentos. Me encantaría que Daniel no tuviera que tomar medicamentos. Pero no es su realidad. Y lamentablemente no es la realidad del 99% de la población autista. El 99% de la población autista requiere de apoyo de medicación. Algunos tienen la suerte de no tener necesidad de eso. Pero eso no depende de lo que la mamá o el papá haga. ¿Ya? Eso es súper importante decirlo. Las madres y los padres no tienen la culpa de la severidad del autismo de su hija o de su hijo. Eso no se puede permitir como lenguaje ni como comunicación. Lo que tú gastes en tu hijo no va a cambiar que si tu hijo es verbal o no verbal. Ya, eso es súper, súper importante que quede claro. Sí, me iría a la ruina, sí, efectivamente, no. Yo soy bueno para vender mi trabajo, pero todas las otras cosas, nosotros, cuando Daniel tenía como 5 años, más o menos, ya llevábamos como 2 años en el San Nectario. Yo veía papás que de repente no podían ir a fonoaudiólogo porque no, imposible, no les daban las lucas. Eh, entonces ahí con mi señora hablamos con la fonoaudióloga de mi hijo y como yo mi oficina no la ocupaba todos los días, eh, ocupábamos mi oficina, me cambié a una oficina más grande obviamente y ocupábamos una sala 2 veces a la semana. Y ahí iban 5 o 6 niños, llegamos a tener 7. Entonces iban cada uno de ellos una vez a la semana por 45 minutos para fonoaudiología y después iban a terapia ocupacional. Eso lo financiábamos nosotros, pero después la economía no estuvo muy buena, no pudimos seguir con eso. Pero, o sea, igual una vez los papás me decían, pero hagamos cosas para seguir. Y les dije que no les podría cobrar. No es que no puedo, no puedo. No, yo vender servicios para el autismo no podría. No, no, no sé, me sentiría súper mal. No podría. Pero sí apoyar, de hecho yo he apoyado en actividades y cosas así para que reúnan los fondos y todas esas cosas que sean necesarias. Pero no, vender servicios de autismo no podría. De hecho, me han llamado algunos profesionales de la salud para dar una opinión con respecto a un chico o una chica, y yo he ido y no he cobrado, no. De hecho, he ido a hospitales psiquiátricos por otras patologías para dar una opinión, también sin cobrar, porque esa área a mí me gusta mucho. Sí, un niño con TEA a nivel 1, 2, 3 o 4 puede sacar credencial de discapacidad. No cobran por la credencial de discapacidad, ¿eh? Ojo con eso. Cuénteme, ¿qué necesita saber del Neuradix? A ver, espera, ¿qué opinas sobre el tema genético? Pregunto por parte paterna, ¿todos los hombres son autistas? No, no todos los hombres son autistas. No, no, es que ahí hay todo un... es que es muy delicado el tema. Yo conozco matrimonios donde la mujer tuvo un hijo en una relación, se separaron, tuvieron un hijo en otra relación, después tuvieron otro más, y los tres son autistas, pero no son el mismo padre. Entonces, ¿los hombres transmiten el gen del autismo? Claramente no. La evidencia dice que no. ¿Son las mujeres las que transmiten el gen del autismo? Claramente no, porque no existe el gen del autismo. No existe. Lo mismo ocurre en familias donde son la misma pareja, tienen un hijo no TEA, un hijo TEA y otro hijo no TEA, incluso de sexos diferentes y solamente uno es TEA. Entonces, ¿qué pasó? ¿No que tenían un gen? ¿Por qué no se activó el gen? ¿Por qué no son los tres autistas?
O a veces son dos autistas y uno no. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿No se supone que tenían que ser los tres autistas porque siempre van a tener que producir autismo? Entonces, no, la teoría del gen que produce autismo está totalmente abolida. No, no hubo cómo fundamentarla. De hecho, hace poco, eh, una teoría con respecto al síndrome perdón, con respecto al Alzheimer, que se dio por validada en base a unas imágenes y que después se replicó en muchos papers a nivel internacional, mucha documentación científica, se hizo medicación a nivel internacional validada por la OMS y se hizo medicación para trabajar el Alzheimer en base a ese postulado. Resulta que ahora cuestionaron el estudio y se dieron cuenta que las imágenes estaban adulteradas. Nunca existió el fundamento para validar esa tesis. Engañaron al sistema y se vendió medicación que nunca solucionó nada. Y claro, la gente decía, oye, pero mi marido, mi señora toma la medicación y no avanzamos en nada en el Alzheimer, nada. Bueno, claro, porque la teoría estaba mal planteada, no se verificó bien y efectivamente hubo un engaño. Entonces, en el autismo, la cantidad de teorías para explicar el autismo es extremadamente alta. Va desde la que predominó por hasta más o menos el año 2000, de que el autismo se producía por un problema en un lóbulo cerebral. Después la otra, de que había un problema donde estaba fraccionada la red neuronal. Después tuvo esta tontera de la cuestión del gen. Después esta cuestión de la digestión. Y así se ha pasado por varias. Hoy día se está evolucionando a otra forma de comprender el autismo que no va por el lado genético, es otra cosa, ¿ya? Pero obviamente es, no es fácil de explicarlo. No, de verdad que no es fácil de explicarlo. Yo lo tengo escrito ya, estoy esperando poder graduarme y ahí la voy a presentar. Tú tienes toda la razón, Unicornio, la credencial de discapacidad es un respaldo. Por ejemplo, supongamos tienes una hija o un hijo con TEA nivel 1. Es verbal, a lo mejor usa muy poca medicación o ninguna, y supongamos que le da una crisis. Este ejemplo lo hemos dado varias veces. Y en la crisis que le da, golpea a una persona. Y a lo mejor llega un carabinero a preguntar qué está pasando, y la persona que es agredida se enoja, obviamente, y empieza a decir, bueno, ¿por qué me agredieron? Quiero que se lo lleven preso. A lo mejor el chico, no sé, pues tiene 10 años, 12 años, 13 años. O la niña, porque las mujeres también tienen crisis. Tú con la credencial detienes todo eso, porque no se pueden llevar preso a una persona con discapacidad. Esa es una de las cosas que hay que tener presente. Los que tenemos hijos con TEA tenemos una probabilidad altísima de que nuestras hijas, nuestros hijos tengan una crisis, pequeños, adolescentes o adultos. Y en esa crisis podrían agredir a terceros, podrían, o agredirnos a nosotros. Lamentablemente, lo conversamos la transmisión pasada, testimonio de madres que han sido agredidas por sus hijos. Entonces, esto es un tema que hay que tocarlo. Y la credencial es una forma de respaldar la seguridad de tu propio hijo o de tu propia hija. Sí, hay muchos beneficios, o sea, no son muchos, pero hay. Un saludo a Cristina Pérez. Sí, la medicación, no hay que tener miedo a la medicación. ¿Es la más perfecta? No. ¿Hay que evolucionar la medicación? Sí. Hay que llevarla a una forma de entender el autismo diferente que haga que no trabajemos solo un aspecto de las crisis, sino que trabajemos otros aspectos de las crisis. Y esa es una de las propuestas que vamos a hacer con la agrupación de autismo severo. Ah, pero te cobraron por la copia. No es que te cobren por sacar la credencial. No, es claro, efectivamente las copias se cobran, sí. Pero después creo que las puedes sacar gratis por internet. Ya, pero si fuera eso así,
todos los varones de esa familia tendrían que engendrar solo personas con TEA. Si no son todos TEA, la afectación no es. Ahora, ¿por qué podría tener solo varones con TEA? Bueno, ahí hay una variable que tiene relación con desestructuración del ADN, pero eso es un tema muy, muy largo, ¿ya? Muy complejo de explicar, no es fácil de explicar y mucho menos en unos pocos minutos. Pero no es un tema genético, porque no hay un gen que produzca el autismo. Eso ya está descartado. No, las vacunas no producen autismo. Eso también está descartado, ¿ya? Hay otro fenómeno, pero que no es producir el autismo. ¿Ya? El autismo, la persona nace con el autismo. El autismo no, a ver, nadie ni se contagia del autismo, ni tampoco puede ser autista después de, no sé, por 20 años le surgió el autismo. Eso no va a pasar nunca. Por ejemplo, una persona que tiene estrés postraumático podría tener todas las características de una persona TEA. Todas, todas. ¿Pero eso lo hace una persona TEA? No. Una persona con TDAH podría tener todas y hacer el examen A2 y va a salir que es TEA. ¿Es TEA? No es TEA. Es una persona con TDAH. Una persona con TOC, tú le haces el examen A2 o lo evalúas sin saber que es TOC, te va a salir que es autista. ¿Es autista? No es autista. Es una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Un saludo a Talca, a la familia Poblete Ramos. Eso, ya, ahora sí me tengo que ir porque si no me voy, tengo que inyectar a mi hija. Y además que está de cumpleaños, así que tengo que compartir un ratito con ella. Así que eso, nos vemos el martes. Muchas gracias a todas las personas que participaron, a todas las preguntas que hicieron. Nos vemos el martes para seguir hablando sobre autismo y sobre el síndrome de Turner. Muchas gracias, nos vemos, que estén todos muy bien. Un saludo para Lucy González. Hay varios videos que te pueden servir en el canal y también te invito a ver la página de autismoseverochile.cl por si hay información que te puede ser útil para ti y para tu familia que están empezando en este camino. A eso me refiero de que hay que modificar la ley porque van entrando familias todos los días al mundo del autismo y tenemos que dejar un camino trazado, que los papás no anden como pelota de ping-pong de un lado para otro, sino que quede todo regulado, que las familias se les tome de la mano y se les acompañe en un camino, no como ahora, que cada uno se las arregla como puede, que un médico te dice una cosa, el otro te dice otra, que el asistente social te dice una cuestión, que después en el colegio te niegan el diagnóstico de tu hijo. Eso no debe pasar más. Eso hay que abolirlo. Tenemos que hacer que sea un camino lo menos tortuoso posible, que las familias no se desgasten en esas cosas, que esté todo regulado, porque si no es más y más desgaste para la familia. Eso. Muchas gracias, Carolina. Que estén todos muy bien. Sí, sí, tengo pendiente el tema de los mensajes. Lo que pasa es que estoy escribiendo cosas. Como les dije, tengo que prepararme para la publicación de mi libro también. Entonces, estoy un poquito complicado y además que, gracias a Dios, el trabajo está retomando su hilo. Así que eso. Los martes, 10 para las 8 de la noche. Eso. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias por venir para acá. Inviten a otras personas a suscribirse a la cuenta. Y también me pueden seguir en TikTok, perdón, en Twitter, en la cuenta @iristos. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Que estén muy bien. Chau, chau.